Muy buenas noches, estimados televidentes, sean bienvenidos a nuestra emisión de Ave Ayala Mundo, correspondiente a este viernes 4 de mayo de 2018. Como siempre, acompáñenos en los próximos 27 minutos con análisis y comentarios sobre algunos de los hechos internacionales más destacados de las jornadas. Damos inicio ya a nuestro primer bloque. Comenzamos en Argentina, porque durante las dos últimas jornadas el peso argentino se ha devaluado notablemente al punto que su cotización ante el dólar aumentó de 21 a 23 pesos por cada dólar. Uno de los cambios bruscos en esa cotización más fuertes que ha ocurrido durante los últimos años. La fuerte subida ha ocupado portadas de medios de prensa, también se ha hablado mucho a través de las redes sociales y particularmente la mayor parte de los argentinos ven cómo sus bolsillos se están cada vez exprimiendo más ante esta situación inflacionaria. Hay que destacar que en apenas dos jornadas, como les decía, subió hasta los 23 pesos el valor por un solo dólar e incluso tocó puntos sobre los 23.50. La divisa obligó al Banco Central a subir otros 3 puntos la tasa de interés, que llegó al 33.25%. Lo que significó un aumento de 68 centavos en esas tasas de interés. El jefe del gabinete presidencial, Marcos Peña, señaló que hay un banco central en Argentina con independencia y que por tanto puede afrontar esta situación de volatilidad y que no hay por qué asustarse. Sin embargo, lo que no dice Peña es que si bien el gobierno sigue insistiendo en atribuir esta subida del dólar a las situaciones fluctuantes del contexto internacional, no es menos cierto que la propia política de ajuste, conocida como gradualismo, es la que está limitando a la situación del argentino medio y sobre todo afectando a una inmensa mayoría de la población. Muchos argentinos están pagando, escuchen bien, 1/3 de sus salarios solamente para los gastos en servicios. Y si a ello se suma que la inflación sigue siendo la segunda más alta de América Latina, el panorama es bastante desolador. La víspera, la exmandataria y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner subrayó en un mensaje transmitido a través de su cuenta personal en la red social Twitter que de los 5 precios más importantes de la economía, el gobierno actual ha hecho estallar 3. Ellos son las tarifas, el dólar y las tasas de interés. Y que como no puede ser de otra manera, esa situación impacta directa y negativamente en los otros dos, que son los salarios y los precios de los bienes de consumo. Sin dudas, el gobierno de Mauricio Macri vive en estos momentos su peor crisis económica desde que asumió el poder, y esta es, sin dudarlo tampoco, la mayor fuga de divisas de la que se tenga memoria durante los últimos años. Los tarifazos, las reformas que sigue haciendo el gobierno de Macri y que en todo caso siguen sin recibir críticas por los grandes grupos mediáticos internacionales con vista a tratar de mantener una imagen positiva de un gobierno como el que está llevando adelante Mauricio Macri, cuando en la concreta, en la realidad, la mayoría de los argentinos está sintiendo una situación bien compleja, bien difícil, y esta volatilidad en el mercado cambiario es una prueba de que la situación es realmente crítica. De Argentina nos vamos hasta Colombia, porque durante este viernes se ha conocido que el Consejo Político Nacional de la FARC ha denunciado el hecho de que se les haya congelado sus cuentas en el Banco Bancolombia, o sea, todo el dinero, los fondos que contaba la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido FARC. Recuerden que es el partido que emergió después de los acuerdos de paz alcanzados entre la principal guerrilla
que existía en Colombia, la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, Ejército del Pueblo, la FARC-EP. Los acuerdos fueron alcanzados en el año 2015 en La Habana, Cuba, después de varios años de diálogo, y que por supuesto al surgir este nuevo partido pues está asumiendo roles protagónicos en la vida política del país. Pues bien, ha denunciado este Consejo Político Nacional de la FARC que se han congelado los recursos que el partido tenía depositados en el Banco Bancolombia, y han sobre todo criticado el hecho de que mediante esta situación se les pueda interponer que continúen adelante con las campañas que debían realizar, tanto para elevar el rango político de la organización como también su participación en la vida económico-política social del país. El argumento expuesto por los abogados que han decidido que se congelen estas cuentas es que el monto ascendente a 1,9 millones de dólares aproximadamente estaba depositado en una cuenta personal a nombre de Jorge Federico Ramírez, quien es el gerente de la campaña del partido FARC allí en el país. Y sobre el tema, por supuesto, varios miembros de ese Comité Político Nacional de la FARC, entre ellos Carlos Antonio Lozada, ha subrayado que se trata nada más y nada menos que una nueva vía por la cual se siguen persiguiendo a los integrantes de esta nueva formación política, y que se le está, por supuesto, atenuando la capacidad para seguir con una actividad política legal en la actual situación que vive Colombia. Han visto imágenes de todos ellos que han estado denunciando esta situación. Y vamos a concluir nuestro primer bloque en Estados Unidos, porque nuevamente este propio viernes el mandatario estadounidense Donald Trump ha insistido con reiteración en la necesidad de seguir construyendo un muro en la frontera con México, un objetivo que según considera Donald Trump es prioritario, y recuerden que estuvo aludiendo a ello desde su campaña presidencial antes de las elecciones que fueron realizadas en el año 2016, a pesar del amplio rechazo que tiene esta intención de seguir construyendo ese muro, tanto dentro de los propios Estados Unidos como desde el punto de vista internacional. A través de su cuenta personal en la red social Twitter, Trump insistió en que el Congreso debe actuar para cambiar las leyes norteamericanas de inmigración, que él las considera como débiles e ineficaces. Según el gobernante republicano, la frontera sur está en peligro y que generalmente es un asedio para la tranquilidad de los ciudadanos estadounidenses. Eso es lo que considera Trump, sobre todo en las últimas jornadas, a partir de que más de 200 solicitantes de asilo se encuentran congregados y dispuestos a entrar en el suelo estadounidense. Según diversos medios, ya 150 de estos caravaneros que han avanzado a lo largo de todo México y que proceden en su mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador, han atravesado la frontera y se encuentran ya se han entregado a las autoridades estadounidenses para reclamar que sus demandas sean analizadas. Y otra gran parte se encuentra en una plaza cerca de la entrada del puente peatonal San Isidro, que conduce desde México hasta el estado norteamericano de California. Una situación que sin duda se seguirá agravando más con esta intención marcada que tiene el presidente estadounidense de que se avance en la construcción de ese muro fronterizo, el muro de la vergüenza, así ya le están llamando a algunos analistas y comentaristas internacionales. Vamos a nuestra primera pausa. En segundos estamos de vuelta. Listos ya para nuestro segundo bloque, vamos directamente hasta Venezuela y en particular primero vamos a hacer referencia a
una disposición que ha tomado el Parlamento Europeo, la Eurocámara, que ha decidido aprobar una resolución en la cual pide que se suspendan las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el 20 de mayo próximo en Venezuela. Pide incluso su suspensión de manera inmediata. La resolución condena de manera enérgica, entre comillas, porque así lo ha expuesto esta resolución aprobada allí en la Eurocámara, que la convocatoria de las elecciones presidenciales adoptadas por la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Electoral, aquí tienen a su presidenta, Tibisay Lucena, sean en estos momentos suspendidas, y que además alude que los comicios son rechazados por la coalición opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática, la autodenominada MUD, y por varios gobiernos latinoamericanos de derecha, por considerar que no ofrecen garantías de transparencia. Los eurodiputados piden el levantamiento de las prohibiciones que pesan sobre los políticos de la oposición y piden también la liberación de presos que ellos consideran presos políticos. La contradicción es que la Eurocámara, que sí tiene potestad sobre el resto de los países europeos, no hace estas mismas peticiones y exigencias respecto a los políticos catalanes que el gobierno español, encabezado por el presidente Mariano Rajoy, ha decidido encarcelar porque considera que les atribuyeron causas contra la institucionalidad española, cuando en realidad han estado reclamando derechos políticos de la comunidad autónoma de Cataluña. Una contradicción que la Eurocámara se pronuncie sobre la nación suramericana y no sobre un hecho que acontece allí mismo dentro de sus fronteras. Lo contradictorio también es que la Eurocámara tuvo a su disposición, por ejemplo, pruebas fehacientes y contundentes de las irregularidades y el fraude que se cometió en las pasadas presidenciales en Honduras, y jamás se pronunció ni contra los resultados amañados que dieron por válido a la victoria del actual mandatario, del que era presidente y sigue siéndolo, Juan Orlando Hernández, ni tampoco se pronunciaron contra la represión que dejó decenas de muertos entre la población hondureña, violentamente reprimida por manifestarse contra dicho fraude. Tampoco la Eurocámara se pronunció contra la represión que aconteció en el pasado mes de diciembre en las calles de Buenos Aires, la capital argentina, cuando muchos ciudadanos argentinos se manifestaron contra la aprobación de reformas que redujeron drásticamente el fondo para pensiones y otros tarifazos que han perjudicado notablemente al argentino medio. Una situación de injerencia muy evidente de la Eurocámara. Como les decía, vamos a seguir con el tema de Venezuela, porque también, lógicamente, a partir de que esta Eurocámara, los parlamentarios europeos se han pronunciado sobre un tema que nada tiene que ver con Europa, pues entonces ha sido aprovechado por estos señores y señoras que ustedes ven acá, que son los representantes de esa autodenominada Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, que ha insistido en la actitud abstencionista ante el proceso electoral del próximo 20 de mayo. Una fecha en la que ya se ha decidido que va a ser elegido el presidente de la República y también los miembros de los consejos legislativos de los estados que integran la nación venezolana. Esta coalición opositora ratificó su intención de torpedear el derecho al voto con un manifiesto que reiteró la decisión de la cúpula partidista de no participar en esas elecciones, incluso ni respaldar las candidaturas de los opositores que están ya inscritos para enfrentarse al propio mandatario Nicolás Maduro, que es el candidato por el Frente Amplio de la Patria. Se han expresado directamente contra los que van a representar a Henry Falcón, o sea, van a apoyar a Henry Falcón, el principal candidato opositor a Maduro, que son los movimientos Avanzada Progresista, Movimiento al Socialismo y también el partido COPEI. Mediante un comunicado que dieron a conocer precisamente en esta rueda de prensa que ustedes están viendo ahí, encabezada por Delsa Solórzano, quien es vicepresidenta del partido Un Nuevo Tiempo, esta coalición opositora, aupada por Estados Unidos, pruebas contundentes que demuestran que han sido financiados por la propia embajada de Estados Unidos allí en Caracas, así como por varios gobiernos latinoamericanos de derecha, pues afirmó que aquellos dirigentes que respalden la postulación de Henry Falcón u otros representantes opositores que ya están inscritos
para estos comicios, junto con el representante del Frente Amplio de la Patria, que es el actual mandatario Nicolás Maduro, pues quedarían excluidos de la MUT, tal como ya hicieron con el diputado de la Asamblea Nacional en desacato, José Antonio España, que fue desterrado del partido Primero Justicia. Y una situación que también va a enfrentar Enrique Márquez, un dirigente de Un Nuevo Tiempo, otra organización opositora y que pertenece a la MUT, sobre quien pesa un procedimiento disciplinario por manifestar su apoyo a la candidatura de Henry Falcón a la presidencia de la República. La MUT ha reiterado el exhorto público a la abstención, ha invitado a los venezolanos a dejar desoladas las calles y dejar solos a esos candidatos como un mecanismo de desconocimiento al evento comicial. La coalición opositora, que el pasado año, recuerden, pidió a gritos elecciones ya, ahora dice que si se cambia la fecha de las elecciones presidenciales, entonces ellos sí participarían. O sea, el pasado año querían elecciones presidenciales, ahora no les conviene la fecha que acordó el Consejo Nacional Electoral. Consejo Nacional Electoral, cuya presidenta Tibisay Lucena ratificó que no se prevé cambio alguno al cronograma que ya ha sido aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente. La MUT amenazó además que de resultar electo, como indican casi todas las casi todos los sondeos que se han realizado, que de resultar electo el candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, ellos intensificarán la lucha en la calle, como definen ellos, a esa agenda desestabilizadora mediante guarimbas y violencia que promueven desde el año 2013. Esa es la situación en torno a este proceso eleccionario que, recuerden, va a concluir el próximo día 20 con esas elecciones para la presidencia del país y también para los consejos legislativos de cada uno de los 23 estados que integran la nación venezolana. Vamos ahora a nuestra segunda pausa. Al regreso volvemos con más de la actualidad internacional. Estamos ya para nuestro bloque de cierre listos y lo vamos a dedicar a la denuncia y al desmontaje que ha presentado Rusia en torno a las mentiras que ha estado vertiendo el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña sobre el caso de Skripal. Resulta que este propio viernes la portavoz rusa de Exteriores, María Zaharova, la tienen ya en sus pantallas, dejó al desnudo nuevamente estas mentiras empleadas por el gobierno británico sobre el supuesto envenenamiento del ex espía Sergei Skripal y su hija Yulia. Zaharova declaró que la primera gran falsedad es que los expertos británicos habían señalado a Rusia como el lugar de procedencia del neuroparalizante llamado Novichok, un gas neurotóxico, y ella recordó que el propio laboratorio británico de Porton Down, cerca de la ciudad inglesa de Salisbury, donde supuestamente ocurrió ese envenenamiento el pasado 4 de marzo, reconoció que era imposible determinar la procedencia de la sustancia tóxica. La segunda desinformación que ha desmontado Zaharova se refiere a los supuestos motivos que tenía Rusia para atentar contra el ex coronel de la inteligencia militar, quien fue condenado a 13 años de prisión en el año 2004 y que fue perdonado posteriormente y canjeado por agentes rusos. En cambio, resulta que Londres sí tiene intereses suficientes para realizar dicha provocación, pues utilizó ese pretexto para iniciar acciones contra Rusia, incluido un bloqueo diplomático y la aplicación de sanciones unilaterales. Y el tercer dato falso se refiere a la supuesta exclusividad de Rusia para producir el agente neurotóxico Novichok, un elemento que acaba de caer como castillo de naipe. Ha rodado la mentira muy clarividentemente, pues el presidente checo Miloš Zeman acaba de admitir que los servicios secretos de su país confirmaron la producción de un neuroparalizante, o sea, un gas neurotóxico de esa familia del Novichok, específicamente el A230, por lo cual la producción de este tipo de gases paralizantes, de estos gases neurotóxicos, no era exclusiva
de la Federación de Rusia. Además que Moscú ha demostrado en varias oportunidades que no produce ese tipo de agentes químicos desde hace más de 20 años. Rusia planteó interrogantes a Londres que aún se mantienen sin respuesta, como la capacidad de los expertos británicos para determinar con exactitud que el antídoto que necesitaban Sergei Skripal y su hija Yulia fue el que ellos utilizaron, o lo que es igual, que de antemano conocían el gas neurotóxico que supuestamente se utilizó para envenenar al ex espía y su hija, y que a su vez aplicaron rápidamente el antídoto que necesitaban, de forma tal que en estos momentos ambas personas siguen vivas. Y el otro elemento es que Moscú está interesado, y así se lo ha hecho saber en varias ocasiones, si el Reino Unido poseía una prueba de base para determinar de una forma tan rápida cuál había sido el agente neurotóxico supuestamente utilizado para dicho envenenamiento, y entonces a su vez también tener a mano de una forma casi inmediata el antídoto imprescindible para contrarrestar el efecto de ese gas neurotóxico. Respuestas que evidentemente Londres no ha podido dar, y que al parecer no las dará porque por conveniencia ahora, por supuesto, no pueden caer en el ridículo. Un ridículo que ya ha sido criticado por diversos analistas, pero que ellos, por supuesto, ni la primera ministra Theresa May ni el canciller Boris Johnson están dispuestos a aceptar de una manera tan rotunda y pública. Hasta aquí nuestro espacio de este viernes 4 de mayo de 2018. Recuerden que siempre estaremos atentos a sus comentarios y sugerencias a través de nuestro correo electrónico avialatvmundo@gmail.com, y también que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas en Twitter @avialatvmundo y @jcaviayala. Como siempre, les esperamos la próxima semana, el lunes, a las 21 horas, aquí en Aviala Televisión. Muy buenas noches.